Señor, pueden descender, mis amados hermanos. Aleluya. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Qué bueno, hermano, que usted, mi hermano y mi hermana, hizo tiempo esta mañana para estar con nosotros. Amén. Creo que Dios tiene una palabra para nosotros. Tal vez esta tarde no voy a predicar, voy a tratar de dar un consejo, un pequeño pensamiento en el cual el Señor ponía en mi corazón, ¿verdad? Y porque, hermano, a veces cuando uno quiere, fíjese, digamos, como hoy en Estados Unidos y en Latinoamérica, se está celebrando el Día de la Madre, ¿verdad? Y es una bendición, hermano, que nosotros podamos honrar a esos seres queridos, ¿verdad? Mujeres abnegadas, mujeres fuertes, hermano, que en muchas veces han hecho papel de padre y madre al mismo tiempo, ¿verdad? Y han sido luchadoras, hermano, incansables. Y la Biblia nos habla, ¿verdad?, de que hay que honrarlas, hay que honrar a quien la honra merece. Y entonces, hermano, cuando uno trata a veces, hermano, de querer poner un pensamiento, decir un pensamiento dedicado a la madre, forzosamente, hermano, entramos en el matrimonio y entramos en la familia, ¿verdad? Porque a veces, hermano, lo que la madre hace es algo extraordinario, porque cuida hijos y cuida todavía marido, ¿verdad? Y cuida casa y cuida muchas cosas. Pero, hermano, hay cosas que la mujer muchas veces, hermano, también necesita esa ayuda de parte de Dios para cuidar su hogar. Fíjese, hermano, que yo viendo siempre he visto, y la Biblia, ¿verdad?, nos habla de hombres extraordinarios de Dios en la palabra, pero siempre, hermano, había una ayuda, hermano, a la par de ellos que les ponía un balance, y otras veces, hermano, los empujaba a hacer cosas, y muchas veces, hermano, la mujer, por no hablar, hermano, la familia cometía errores y el padre cometía errores. Muchas veces nosotros, hermano, hemos cometido errores, y hablo nosotros los varones, hermano, porque muchas veces no hemos escuchado la voz de nuestra esposa. Amén. Y es bien importante, hermano, que uno escuche la voz de su esposa, la voz de su mujer. A veces no nos gusta, porque a qué varón le gusta que la esposa le diga lo que tiene que hacer, ¿verdad? Yo a veces bromeando, ¿verdad? Mis hijas a veces ya me copian, ¿verdad? Cuando mi esposa me dice, mira, hace esto, mira, vos también no me decís que tengo que hacer, ¿verdad? Bromeando. Pero yo sé, hermano, que y de ahí ella también me resulta, a mí no me decís qué es lo que tengo que hacer, me dicen ellas, ¿verdad? Pero, hermano, hay cosas a veces en que nosotros tenemos que poner atención. La mujer, hermano, ha sido creada de una manera extraordinaria, es una máquina de guerra increíble, la mujer, ¿verdad? Las oraciones de la mujer, mire qué tan poderosa es la mujer. Escuchen, dice Pedro que cuando el hombre no ama a su mujer como un vaso más frágil, cuando uno no honra a su esposo, las oraciones de nosotros los esposos son estorbadas. O sea, mire que si nosotros los esposos no nos portamos bien, nuestras oraciones, por más que querramos, hermanos, son estorbadas y son detenidas en el ambiente espiritual y no suben. Entonces, mire lo interesante que aquí tenemos que trabajar como en un equipo, ¿me entiende? Como en algo, hermano, en los cuales tenemos que estar todos unidos. Fíjense que uno de los problemas que Dios, hermano, tiene con la iglesia, hermano, y muchas veces y la iglesia de ese tiempo, hermano, escúchenme, no lo digo por nadie específicamente, sino lo digo en general, es que, hermano, cuando hay tradiciones y costumbres del mundo, Dios tiene problemas con eso. Fíjese, le voy a decir por qué Dios tiene problemas con eso. Porque, hermano, la iglesia y la humanidad pone primero las costumbres que la adoración y la alabanza a Dios. Fíjense que a mí no me molesta, hermano, perdón, y no vengo enojado, por favor, quiero que me entienda. Le estoy dando un consejo, ¿verdad? No es ni prédica, es un consejo. Hoy, digamos, se celebra, ya lo hablamos, pero también al que debemos de celebrar nosotros siempre es a Cristo, a Dios. Y no puede haber, escuchen, en esta tierra un motivo más importante que celebrar a Dios. No podemos poner, escúchenme, un día del padre, un día de la madre, el día del lápiz, el día de los hijos, hermano. No puede haber nada más importante que el servicio a Dios y traerle alabanza y adoración a Dios.
No puede haber nada más importante. Ay, pastor, pero si mire, es mi madrecita, no la he visto, mire, ya casi se me va. Sí, pero dice la palabra de Dios que el que no ame más a Dios que a padre y a madre no es digno de seguirme. Entonces no podemos permitir que una tradición sea más importante que un día de servirle a Dios o de venir a alabar a Dios. Pero como usted está aquí, esto no es para usted, es para los que no vinieron. Ahí les cuenta. Pero hermano, entonces tenemos que ver que hay un cuidado y hay un orden familiar. Porque hermano, lo que usted y yo hagamos va a repercutir en nuestros hijos y en nuestra vida más adelante. No crea, hermano, que todo lo que no hacemos no tiene una consecuencia o algo, hermano, un seguimiento más adelante. Todo tiene un seguimiento. Muchos estamos pagando consecuencias de lo que hicimos en nuestra juventud hace algún tiempo. Pero hermano, todo tiene seguimiento. Entonces yo quiero hablarle de cuidando el orden familiar. Y tal vez no es prédica, como le digo, es un consejo, porque no pude encontrar algo, hermano, que yo quisiera transmitirle como prédica, sino se lo voy a tratar de transmitir como un consejo. Espero que me lo acepte. Pero fíjese que leyendo, hermano, acerca de decisiones correctas y equivocadas y de gente, hermano, que tuvo que corregir a causa de muchas cosas, hermano, a consecuencia de muchas cosas, pude llegar al libro de Ruth, ¿verdad? Y encontrar en el capítulo 1, el versículo 1, hermano, una historia extraordinaria de equivocación y de corrección. Dice la palabra que aconteció en los días en que gobernaban los jueces, que hubo hambre en el país. Entonces un hombre de Belén de Judá fue a vivir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Fíjese, este hombre vivía en Belén de Judá, en la casa del pan, y vivía en una ciudad de Judá, una ciudad de adoración, y se fue a vivir a los campos de Moab, una tierra de maldición. Fíjese el cambio que hizo este hombre. El nombre de aquel hombre era Elimelech, el nombre de su mujer era Noemí, y el nombre de sus 2 hijos eran Mahlón y Kelión. Ellos eran efrateos de Belén de Judá y llegaron a los campos de Moab y se quedaron ahí. Ahora, pero Elimelech, marido de Noemí, murió y ella quedó con sus 2 hijos, quedó viuda, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Habitaron ahí unos 10 años. Fíjese, hermano, déjeme ponerle ahí, porque yo no le puse muchos versículos hoy, sino traté de ponerle algo. Entonces, hermano, llegó esta familia ahí y alzando ellas la voz, lloraron cada una. Orfa besó a su suegra y Ruth se quedó con ella. Ruth le respondió, versículo 16: no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas yo iré, y donde quiera que tú vivas yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras yo moriré y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre tú y yo. Ahora, hagámosle una cirugía a estos versículos para que podamos entender qué es lo que llevó a Ruth, hermano, a tomar esa decisión, y a Orfa a tomar esa decisión. Porque cuando leemos de corrido podemos entender, hermano, que 10 años son 10 años. ¿Y qué sucedieron en 10 años? ¿Usted se acuerda qué ha sucedido en su vida en los últimos 10 años? Han pasado muchas cosas. Muchos hace 10 años todavía estaban viviendo en otros países. Tal vez no tenían niños, hoy ya tienen niños. Muchos en 10 años, hermanos, estaban solteros, hoy ya están casados. O muchos hace 10 años no pensaban, hermano, que sus hijos iban a crecer, que siempre se iban a quedar chiquitos. Pero, hermano, muchas cosas han sucedido. Yo hace 10 años no pensaba que tenía un ministerio y que iba a estar al frente de una iglesia. No lo pensaba. Entonces muchas cosas pasan en 10 años, y dice, hermano, que ellos estuvieron, o estas nueras y sus hijos estuvieron por 10 años en una tierra, en Moab. Quiere decir, hermano, que en esa tierra aprendieron muchas cosas, muchas costumbres, muchas tradiciones, la lengua, etcétera, etcétera. Pero, hermano, ellos estaban acostumbrados a vivir en un lugar donde se adoraba a Dios.
donde Jehová, hermano, era el Dios, donde habitaba en Belén, donde había pan, donde había abundancia de palabra, donde había la presencia de Dios. Eran de la tribu de Judá. Tenían, hermano, algo interesante en los cuales ellos conocían adoración, conocían alabanza. Pero, hermano, hay algo que a ellos los ahoría a buscar o a irse, porque dice que había hambre. En la tierra, hermano, toda la vida ha habido hambre. Hubo hambre en el Génesis, hubo hambre con Abraham, hubo hambre con Isaac, hubo hambre con Jacob. Hermano, descendieron a la tierra de Egipto, hermano, a buscar porque había hambre. En el libro de Jueces, hermano, usted acuérdese, Gedeón escondía, hermano, la cosecha, escondía los granos porque llegaban a robársela porque había hambre. Entonces, siempre ha habido hambre, pero para su pueblo Dios siempre ha tenido sustento. Aún en medio de las dificultades, hermano, de la pobreza y del hambre del mundo, para el pueblo de Dios siempre ha habido un sustento. Siempre ha habido una promesa de parte de Dios para usted y para mí, en la cual, hermano, el rey David lo mira y dice: yo ya tengo tantos años, ya estoy viejo, y nunca en mi vida he visto un justo desamparado. No he visto ninguno de sus hijos, de ese justo desamparado, que ande mendigando pan, sino que siempre va a tener pan. Pero entonces, mire, Elimelech era el nombre del esposo, que significa, mire qué nombrecito tenía Elimelech: Dios es mi rey. Cada vez que Noemí decía Elimelech, o sea, le estaba diciendo: Dios es mi rey, ven para acá, papito. O sea, mira el nombrecito que tenía Elimelech: Dios es mi rey. O sea, solo ahí ya tenía un nombre él profético, una palabra extraordinaria en su nombre, en su personalidad. Mire lo que significa Noemí: mi agrado, deleite, o mi agradable dulzura, delicia. Elimelech le decía: Noemí, ¿qué le decía? Decía dulzura, delicia, agradable. Entonces, mire, hermano, solo en dos nombres vemos dónde estaban habitando ellos y lo que significaba. Ahora, este sí me dejó sorprendido a mí. Maglón significa el enfermizo, el débil. Entonces, Maglón era un muchacho que siempre se mantenía enfermo, que era el débil. Entonces, hermano, Maglón, cada vez que lo llamaban le decían: hey, el enfermo, venga para acá. El enfermizo. Así quiere decir. Pero mire lo que dice Kelión. Kelión significa el perfecto, el fino acabado. Entonces, Kelión, hermano, definitivamente haber sido más fuerte, haber sido más sabio que en Maglón, etcétera. Pero ambos, hermano, eran hijos de un matrimonio, hermano, donde Dios era el rey y donde la madre era agradable, era una dulzura, era una delicia. Muchos hemos tenido madres así, ¿verdad? Bueno, poquitos entonces. Pero bueno, las madres siempre son una dulzura. No todas dicen ahí con ese amén, porque ya usted sabe que yo tengo ese don de la sospecha, ¿verdad? Y hermano, vemos que la madre tenía esa dulzura para con sus hijos. Pero mire, hermano, Ruth habla de este hombre, que Dios es su rey. Estando, hermano, en una iglesia, tal vez había necesidad material, pero estaba la presencia de Dios. Había pan, eso significa Belén, la casa del pan. Estando en un lugar donde abundaba palabra y había un ambiente espiritual de Dios, cambia todo, porque dijo: yo quiero el norte. Yo quiero norte. Y hermano, se mueve con toda la familia y se mueven a Moab. Y en Moab, hermano, huyen de una crisis. La decisión la toma una cabeza de hogar, pero puede afectar a toda la familia. O sea, escúchenme, padres, como dirían en mi país, papaces y mamás. Una decisión que usted y yo tomemos afecta a todos, a hijos.
Una separación afecta a hijos. Un divorcio, un pleito, cualquier situación afecta a hijos. Por eso es que, hermano, usted y yo como padres, especialmente las madres, juegan un papel importante en el hogar. Porque Ruth, hermano, fue una moabita, que la vamos a ver cómo cambió ella su manera de pensar. Pero Noemí, que era una dulzura, hermano, se convirtió en una amargada. Entonces veamos esto, miren. Los Elimelech. ¿Quiénes son los Elimelech? Porque hay Elimelech en todos lados. Aconteció que en los días que gobernaban los jueces hubo hambre en el país. Y este hombre, Elimelech, se fue con sus dos hijos. Moab, hijo de Lot. Y déjeme hacer una reseña. No le puse todo en textos porque quiero darle una historia. Voy a ser breve, ya que hay algo para todas las mujercitas esta tarde. Y Moab, hijo de Lot, con su hija mayor, y usted mira eso en Génesis, mira la historia, nació, hermano, de una relación entre padre e hija. O sea, fue un incesto. Entonces el Señor, es una de sus abominaciones, es una de las cosas que el Señor, hermano, no permite que haya un incesto. Y entonces nace Moab, que nace de una relación entre padre e hija. Entonces esa nación de los moabitas era una nación hermana de los amonitas, que era el otro hijo de la otra hija de Lot. O sea que las dos hijas de Lot, hermanos, salieron, tuvieron relaciones con el padre y quedaron embarazadas. Ambas cometieron un incesto. Entonces una es padre de los moabitas y la otra es madre, de las amonitas. Ambos eran familia y ambos parientes lejanos de los israelitas. ¿Por qué? Porque Lot, ¿qué era? Era sobrino de Abraham. Entonces había una relación, hermano, con los israelitas, con el pueblo de Israel, ya que Abraham, hermano, era sobrino. Y entonces había una relación no muy cercana, pero el Señor los abominaba porque eran hijos de maldición, eran hijos de incesto y una abominación en la cual los israelitas, hermanos, no tenían absolutamente nada que tener con este pueblo, porque el Señor los había maldecido. Entonces, hermano, con esa maldición encima, los edomitas, los moabitas y los amonitas estaban emparentados con los israelitas, y a Moisés no se le permitió atacarlos o tomar parte de sus países. Ahora, Balac era un rey de Moab y se alarmó cuando los israelitas empezaron a conquistar. Lo hemos estado viendo, con lo que llegaron a ser vecinos del norte, y temiendo no poder enfrentarlos con éxito con las armas o por las armas, alquiló a Balaán con la esperanza de debilitar a los hebreos mediante maldiciones. Entonces vea usted que todo, hermano, va relacionado con los moabitas. Una ciudad de maldición, una ciudad en la cual, hermano, ya me imagino, Lot estaba emparentado y de cerca con Sodoma y con Gomorra. O sea, había, hermano, me imagino un ambiente similar, porque ellos eran contaminados por la misma manera. Porque ¿qué puede llevar, escúcheme, a una hija a tener relaciones con el padre y quedar embarazada? Sino una contaminación en el espíritu y en el alma en la cual ellos habían vivido. O sea, por eso les decía la semana pasada el ambiente espiritual que les afectó a esas mujeres. Para cambiar esto, entonces, hermano, y voy rápido. El consejo de Balaán con los moabitas era que sedujeran a los israelitas a participar de la licencia o del permiso sexual y la idolatría, y por esta causa, hermano, fueron excluidos hasta la 10ª generación. Entonces, ¿cuál fue, hermano, el propósito de los moabitas? Como no pudieron vencer a Israel por la guerra, por las armas, Balaán, un falso profeta de Dios, el consejo que fue es: ustedes no los van a poder vencer por la guerra porque Dios está con ellos. Pero hagan una cosa, contaminen y Dios les va a beneficiar. Entonces vinieron los moabitas, buscaron a las mujeres más bellas, a las jovencitas, buscaron a los hombres más apuestos de los moabitas y los empezaron a buscar.
se los empezaron a dar. Y llegaban a buscar, y llegaban hombres apuestos a buscar a las israelitas. Las convencían, empezaron a visitarse. Y Dios los empezó a rechazar. Porque empezaron a cometer inmoralidades sexuales. Empezaron a contaminarse a tal punto, hermano, que entonces eso al Señor le rechazó. La idolatría que empezaron a tener porque los moabitas, hermano, tenían, hermano, dioses extraordinariamente crueles y sangrientos. Y entonces empezaron, hermano, a trastocar la generación y la genética de los israelitas. La próxima semana vamos a ver algo con respecto al vientre de Moloch. Y Moloch, hermano, era uno de los dioses más sangrientos que tenían los moabitas, donde le sacrificaban a los bebés y los tiraban en él, que era un horno de fuego ardiente. Entonces, hermano, al punto que eso hacía que Dios, hermano, se enojara y rechazó a su pueblo. Pero entonces, escúcheme, este hombre Elimelec, por la situación que estaba viviendo, decidió irse a vivir a esa tierra. O sea, qué paradoja esa, ¿verdad? De que estando en la presencia de Dios en un lugar, por las cosas materiales, por la necesidad que había, decide irse a vivir a una tierra de maldición. Bueno, espero que usted me vaya comprendiendo, porque nada más es consejo. Durante el periodo temprano, los jueces, los moabitas, bajo el rey Eglón, invadieron Canaán nuevamente. Tomaron posesión de Jericó, la ciudad de las palmeras. Acuérdense que ya Israel ya había conquistado Jericó. Y oprimieron al pueblo de Israel durante 18 años. Al final de ese periodo, Ahod, un benjaminita, asesinó a Eglón en su palacio, empujó a sus súbditos hacia el este y libertó al pueblo. Más tarde, durante los jueces, cuando hubo hambre otra vez, la Palestina occidental y Elimelec, ciudadano de Belén, se mudó a Moab, donde sus dos hijas se casaron con mujeres de dicho país, Orfa y Ruth. Después los tres hombres murieron, y la gran responsabilidad de la decisión de un padre y sus hijos por unirse con un yugo desigual. Quiere decir que hay luto, hay dolor, y Elimelec se va de Belén a la ciudad de Moab, a la ciudad de maldición, y ahí muere. O sea, mire, hermano, la responsabilidad de las decisiones y de permitir que nuestros hijos, hermano, anden con yugo desigual. Bueno, ya con eso ya tengo. Yugo desigual, hermano, no solo significa, hermano, que no sea cristiano. Eso es lo primerísimo. Porque si una persona, un hombre o una mujer, hermano, que no conoce a Cristo, y uno le dice, no, es que lo voy a convertir, hermano, olvídese. No lo va a convertir. Si Dios no convierte a una persona, nadie más lo va a convertir. Entonces pretende, hermano, que tu hermanita que va a tener una relación con alguien, si primero no es cristiano. Porque aquel que no ama a Dios, mucho menos la va a amar a usted, o lo va a amar a mí. Si no respeta a Dios, menos va a respetar. Amén. Entonces, pero mire pues lo que tuvo que hacer, una mala decisión. Porque Elimelec, hermano, y Noemí se van y les consiguen esposas moabitas. O sea, ¿a qué estaban acostumbradas Ruth y Orfa? Ayúdenme, por favor. Bueno, eran idólatras, una. Pero ¿qué más había en ellas? ¿Qué era lo que ellas veían, hermano, diariamente? ¿En qué ambiente, hermano, en qué ambiente vivían ellas? Un ambiente de pecado, un ambiente, hermano, escúcheme, diferente al que ellos estaban acostumbrados. Un ambiente, hermano, de inmoralidad sexual, de inmoralidad espiritual. Ahora, inmoralidad espiritual, ¿por qué? Porque les hacía lo mismo adorar a una imagen acera, a una Astarte, hermano, que a un Moloch y algo, porque para ellos era Dios. Y para Aquelión y Maglón, hermano, el único Dios que había existido era Jehová. Entonces la decisión de dos padres, hermano, lleva a que cuando llegan a esa ciudad, llegando ahí, yo me imagino, no lo dice la Biblia, pero por la decisión que tomó Elimelec, yo creo que el Señor se le
y muere. Se murió, el Dios es mi rey. Y entonces veamos pues, porque ya me queda poco tiempo. Los Elimelech son aquellos que se salen del orden de Dios pensando que pueden regresar alguna vez. Elimelech salió a Moab pensando que solo iba a ir a pasar la crisis y después me regreso. Tal vez como muchos de nosotros. Voy a los Estados Unidos a trabajar un par de años y me regreso. Yo vine de visita por un mes y mire, ya son 24 años casi aquí. Y me imagino que algunos de ustedes de la misma manera. Pero a veces el Señor tiene planes y nos tiene que sacar de un lugar que tiene un propósito para la vida. Así, hermano, yo crecí en un ministerio que amé mucho, pero también el Señor me tuvo que arrancar de ahí para iniciar algo que el Señor quería. El Señor a veces tiene propósitos, hermano, y caminos que no conocemos, pero tienen un propósito. Pero los Elimelech son aquellos que se salen del orden. Mire, Lot también se fue de Sodoma, es decir, se fue a Sodoma, es decir, escogió la ciudad del desorden y ya no pudo regresar. Ya no pudo salir de ahí, perdió sus riquezas, perdió bienes, lo más preciado, a sus hijos, hasta la esposa perdió ahí. Elimelech ya no pudo regresar, murió ahí, murieron sus hijos y la única que pudo salir fue la dulzura, la agradable. Pero mire cómo una decisión, hermana, que Elimelech pensó que iba a regresar con su familia y solo la mujer quedó. Tienen un plan de Dios definitivamente. Entonces mire, hermano, lo que sucede aquí. Saúl se comenzó a enfriar, como ya no le hablaba a Dios, abrió una puerta de desorden y en una batalla muere él y todos sus hijos. Ya no pudo regresar. Mire otro, Judas, el apóstol, ya no pudo regresar. Mire este, Ananías y Zafira, se pusieron de acuerdo en mentirle al apóstol y al espíritu, pensando que no iba a haber nada, hermano, y ya no pudieron regresar, no se arrepintieron. Mire lo importante, hermano, de que usted y yo no nos salgamos del orden familiar, no nos salgamos de la voluntad de Dios, porque puede ser que nos salgamos y que ya no podamos regresar. A esta gente, hermano, el Señor ya no le dio la oportunidad, o le pudo haber dado la oportunidad, pero ya no quisieron tomarla algunos, y para otros fue demasiado tarde. Para Elimelech, para Kelión y Malión, hermano, fue demasiado tarde. Usted y yo, hermano, estamos en el punto en que cada decisión que tomemos nos puede repercutir en el futuro, muy cercano, y especialmente con nuestros hijos. Escuchen, no lo voy a decir enojado, quiero que este padre abra sus ojos. Lo que usted y yo le practicamos a nuestros hijos hoy, lo vamos a lamentar. Lo que usted y yo le permitamos a nuestros pequeñitos que hagan hoy pensando que está bien, mañana vamos a ver. Mañana nos vamos a lamentar. Así que hoy usted y yo tenemos la mejor determinación de buscar a Dios. Mire estos, algunos sí pudieron regresar. Por ejemplo, Pedro, siendo el apóstol, le dio la espalda al Señor, cometió apostasía porque lo negó, pero pudo regresar todavía. Se arrepintió, lloró amargamente y el Señor le dio la oportunidad de regresar. El pródigo
Se fue con toda la herencia, tomó el dinero que le dio su padre, lo gastó en cosas incorrectas, cayó tan bajo que lo único que le quedaba era regresar a la casa de su padre, y así lo hizo. Y él pudo regresar y salir del desorden familiar en que había caído. Pero tuvo que haber un arrepentimiento de parte del pródigo para poder regresar. O sea que escúcheme, hermano, tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber un lloro para poder regresar. Tal vez tú y yo, hermano, hemos tomado decisiones que nos están afectando, pero puede ser que si nos arrepentimos, pedimos perdón, el Señor nos permita regresar nuevamente al nivel o a la presencia que hemos estado. A Noemí sí logró regresar porque reconoció las malas decisiones de su esposo. Regresó pero amargada y con pérdidas. El que vive en Moab está vacío y amargado, y Elimelech y sus hijos mueren, no logran regresar. La dulzura, la agradable Noemí, ¿cómo regresó? Mira, hermano, cuando hay desorden en el hogar, ¿en qué se vuelve la dulzura? Pero ¿qué pasó con Dios es mi rey? ¿Qué pasó, hermano, con el fino acabado? ¿Qué pasó con el enfermizo? Solo regresó la dulzura y regresó, hermano, ya. ¿Cómo regresa? Mire, veamos esto, ya me queda poquito. Veamos los órfanos. ¿Quiénes son los órfanos? Jehová os conceda hallar descanso a cada una en la casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Qué contradictorio esto, ¿verdad? Porque Ruth, hermano, después de que se mueren sus hijos y todo, Noemí, viene y les dice: Dios os conceda hallar descanso, cada uno en la casa de su marido. Si no, su marido se acaba de morir. ¿Por qué las envía a otra casa de marido? Pero bueno, esa es otra historia. Pero vemos, hermano, entonces que ellas lloraron, las besó, ellas lloraron a voz así, chillaron, y le dijeron: ciertamente nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de venir conmigo? ¿Acaso tengo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros? Entonces, mire, hermano, como ellas en 10 años cambiaron su mentalidad. Como el trabajo de Noemí en 2 moabitas, en 2 mujeres de maldición, en 2 mujeres acostumbradas a la idolatría, en 2 mujeres en un ambiente, hermano, sodomita, cambiaron su manera de pensar. Si usted regresa a Ruth capítulo 1, versículo 3, 4, adelante, usted mira, y cuando se despide de Ruth, comienza a decir: tu Dios será mi Dios ahora. O sea, el cambio que tuvo que haber hecho la dulzura Noemí en esas mujeres para que ellas lloraran a tal punto, hermano, que no querían desprenderse de la madre, o sea, de Noemí. Pero entonces la Zorfa, hermano, que no quería, porque bueno, yo le puse así como dicen allá, se las estaba llevando el río, pero debía de volver al orden de Dios. O sea, Noemí debería de volver a la ciudad de donde no debió haber salido. O sea, que hay creyentes, hermanos, que se van de un lugar o se van de la presencia de Dios, van a experimentar y regresan amargados, tristes, dolidos, enfermos, hermanos, porque nunca debieron de haber salido de la presencia de Dios. Hay gente, hermano, que cuando se sale de la presencia de Dios, su vida cambia. Pensando, hermano, que si nos vamos de la iglesia, si nos vamos de un lugar, si ya no servimos al Señor, los problemas se van a acabar. No, ese es el principio de los problemas, del agravamiento de los problemas. Y la Biblia dice: si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío?
Entonces, si usted y yo nos salimos de la voluntad de Dios y estamos buscando hacer justicia dentro de la iglesia, justificados por la sangre de Cristo, con dificultad, dice la Biblia, ¿nos vamos a salvar? ¿Qué será de aquellos que no conocen a Cristo? ¿Y qué será de aquellos que una vez estuvieron deleitándose y degustando de la presencia de Dios y luego se salen? Y hoy, hermano, bendito Dios, y le digo bendito porque podemos ver, hermano, que en las redes sociales hoy pues todo se sabe. Y hoy, hermano, podemos ver a muchas personas que degustaron una vez estar en la presencia de Dios, haciendo unas cosas que uno dice, bueno, ya no dice uno nada, pero vemos entonces que Noemí, hermano, las tomó. Orfa y Ruth no conocían a Dios, vivían en Moab. Las tradiciones, se casaron con hombres, se casaban en ese lugar, hombres con hombres, mujeres con mujeres, que conocían, o sea, que no conocían a Dios. Esto es lo que estamos viendo, digamos, hoy en día, en pleno siglo XXI. Es lo que se está peleando, es lo que estamos viendo, pero esto no es nuevo, esto ya sucedía de hace mucho tiempo. Pero el pueblo de Dios, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos, hermanos, nosotros haciendo, hermano, en contra de esto o en contra de una tradición? Lo primero que usted y yo debemos de hacer es tener un orden en nuestra casa. Porque si en lugar de afuera, hermano, está en desorden, que nuestra casa esté en orden. Que en nuestro hogar haya un orden. Mire, Orfa, ¿qué es lo que significa? Significa melena, significa una cerviz, significa, hermano, endurecida. Se mueren sus esposos y al momento de la despedida hasta lloran con Noemí. Note que la amaban a su suegra, pero se marcó una gran diferencia entre Orfa y Ruth. Orfa llora la separación de su suegra, pero se decide a regresar a su tierra, a sus costumbres. Moab, los Orfa, lloran sus sentimientos, se ven afectados, pero al final nunca conocen a Dios y se acostumbran a vivir en el desorden. Los Orfas son aquellos hermanos que vienen, lloran, chillan, moquean aquí, ora uno por ellos y cuando regresan solo lloran sus sentimientos, sus culpabilidades y luego se regresan. Eso les pasó a Orfa. Pero ¿por qué le pasó eso a Orfa? Conocen a Dios, pero no quieren vivir conforme a lo que Dios quiere que vivan. Entonces los Orfa son los que lloran, se manifiestan en su alma sus emociones, pero no salen de su desorden, siempre se quedan a vivir de esa manera. ¿Usted no conoce a alguien que le gusta vivir en el desorden? Mira, a veces entramos a nuestra casa, usted entra a un cuarto de un por ahí lo abre. ¿Qué es lo que mira? Todo bien. La cama hecha, la ropa toda en el canasto y la ropa sucia, el closet bien arreglado. ¿Verdad que así lo encuentran? Pero, mire, lo vemos ahí. Pero así como lo vemos en lo físico, hay personas que así están, en un desorden, hermano, que nunca han sacado los trapos sucios a la onda y se ponen, hermano, la ropa que se pusieron la semana pasada. Sí, pero escúchenme,
Eso es en lo físico y nos da gracia, nos da risa. Pero hay gente espiritual que se quita un momento la ropa hoy el día domingo, pero el día de mañana otra vez sucia se la mete a meter. Y vuelve a salir con lo mismo, porque se acostumbra al desorden. Esos son los orfas, que dicen conocer a Dios, que dicen alabar a Dios, pero no quieren poner en orden su vida. Son aquellos que la palabra les habla, la palabra les dice, pero no quieren, porque son duros de servicio, no quieren comprender y prefieren, hermano, hacer otras cosas y no querer arreglar la vida. Acuérdense que no es predicar, es un pensamiento. Entonces miren, los que conocen pero no quieren nada con Dios. ¿Cuántos conocen a Dios? ¿Usted conoce a Dios? Hay otros que conocen a Dios pero no quieren nada y están en las iglesias. En esta iglesia, gracias a Dios, no. Pero mire, Lucas 7:29, la Biblia en lenguaje sencillo dice: los que habían escuchado a Juan le pidieron que los bautizara, y hasta los cobradores de impuestos hicieron lo mismo. Así obedecieron lo que Dios había mandado. O sea que hay gente que escucha, obedece y dice: si esto es de Dios, yo lo voy a obedecer y yo lo voy a hacer. Y hay bendición y cambia. Pero mire, habían otros ahí. Pero los fariseos y los maestros de la ley no quisieron obedecer a Dios, ni tampoco quisieron que Juan los bautizara. Quiere decir que hay gente que conoce palabra, conoce la Biblia, conoce de Dios, pero no quiere conocer a Dios. Porque estos fariseos eran fariseos y maestros, pero no quisieron obedecer a Dios. Y usted lo puede leer ahí. No quisieron obedecer a Dios, ni tampoco quisieron que Juan los bautizara. O sea, no quisieron, porque Juan, ¿cómo bautizaba? ¿Cuál era el bautizo de Juan? Quiere decir que la gente no se quiere arrepentir. ¿Yo de qué me voy a arrepentir? Si mire, yo sé palabra, yo vengo a la iglesia, hablo lengua, hago esto, hermano. Son maestros, pero hermano, no quieren obedecer a Dios. Esos son los órganos. Gente dentro de la iglesia, hermano, que cree que se la sabes toda. Puede tener su espíritu, su alma. Por eso es que es importante, madrecitas, que ustedes sean un apoyo. Ustedes también. Todo lo que diga la mujer para mí es casa. Pero hay decisiones que se toman. Yo me imagino que la persona que dijo a Dios es mi rey, pero mi rey ha dicho: aquí estamos avanzando, mira, el DM ya no lo puedo pagar, la casa, mira, ya no la puedo pagar. Mira, ya solo frijoles estamos comiendo, necesitamos ya el cable, ya no puedo tener los canales que quiero porque ya no los puedo. Ya no me puedo comprar un traje semanal. Vámonos ahora. Pero Dios es mi rey, vamos, agarren sus cosas. Fueron a la tierra para Dios. Y los tres ya no regresaron. Solo regresó
Orfa significa la gente que tiene familia, que les hablan de Dios. Es convencida, pero déjenme seguir. Es necesario estar convencidos y convertidos para poder, hermano, entrar al orden de Dios. Voy a avanzar. Ruth 1:15. Y Noemí le dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Pero escuche, respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y por donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y escuche, tu Dios será mi Dios. O sea que para ganar una vida, perdió esposo, los hijos, y la rápida, porque la convirtió de moabita a una creyente de Dios. Porque me imagino que dulzura entre su amargura. Dios mío, ¿por qué me permites esto? Y lloraba y empezaba a adorar a Dios, y en su corazón de seguro había un anhelo de regresar a la casa del Padre. Yo me imagino que Orfa y Ruth, porque Orfa así me haga Jehová. Ahí ya no había otros dioses. Ahí dijo Ruth: así me haga Jehová. O sea, el Dios que yo ya acepté, al Dios al que ya empecé a servir, así me añada a él, así me haga él, y aún me añada, y solo la muerte hará la separación entre nosotras. Mire tal amor en que hubo en Noemí y en Ruth, al punto, hermano, me imagino que Ruth se volvió tal vez aún más hija de sus propios hijos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén nuevamente. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿qué es esta mujer? Ahora, ellos habían salido hace 10 años, ¿verdad? Y dice que Noemí era dulzura, ¿verdad? Agradable, dulce. Decía mi amiga que Ruth salió 10 años de Belén. Qué cara con la que agarra la sangre. Al punto que la gente dice: se parece. Ahora, pero es que mi hijo ama, toda decepcionada, y no que iba a ir a hacer billetes, no que por eso se fue allá a Moab, porque aquí había hambre. Allá estaba mejor la cosa. Pero miren cómo regresó. Que León y Malión ya no regresaron. O sea que lo que usted, madrecita, hoy está celebrando su vida, termina hoy, puede ser que mañana ya no se celebra.
el tema del que estaba hablando. ¿Sabe cuántos millones de abortos al año hay solo en Estados Unidos? Tírenme un número. 3 millones. 5 millones. 10. 4. Solo en Estados Unidos, las estadísticas nos enseñan que son 50 millones de bebés al año que son abortados en Estados Unidos, utilizando vientres de madres. Cada año. ¿Dónde está la decadencia y a dónde vamos a parar si no educamos a nuestras señoritas y no educamos a nuestros hijos? Una mala decisión que ellas tomen puede costar toda la vida. Una mala decisión que haga una jovencita de 13, 14, 15 años con un jovencito de la misma edad que va a afectar toda la vida. Padres, Ruth, por ser moabita, tenía sobre sus espaldas un decreto de parte de Dios. Consistía en que ningún moabita podía entrar por 10 generaciones al pueblo de Dios. Pero ella, ¿qué hizo? Creyó, se convirtió, y la vida de desorden que llevaba dijo: no, yo me voy a poner en orden, voy a entrar al orden. Y de esa moabita, de esa gente, hermano, que el Señor había rechazado, de Ruth, de ahí viene la línea del Salvador del mundo. O sea que del desorden, y Dios vino a poner un orden, pero ella se metió al orden. De esa línea, porque ella se casa con Booz, y de Booz comienza a salir Obed-Edom, y sale la línea hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, Elimelech comenzó bien con su familia en Belén, pero termina mal en Moab. Orfa nace mal y termina mal. Al final solo 2 terminan en Belén: Noemí, que regresa, y Ruth, que busca ordenar su vida y romper maldiciones de su pueblo por generaciones. Porque Ruth no podía entrar al templo, pero cuando puso un orden, le fue abierta la mesa o para poder entrar. Entonces, mi hermano y mi hermana, yo creo que ya no tengo más, pero lo que sí le quiero decir es que entremos al orden. Los órfanos, acuérdese, son aquellos que vienen a la iglesia, aquellos que creen, lloran, chillan, pero no quieren entrar al orden. Hay que contar a los intelectos de nuestras generaciones y de nosotros. Y aunque estemos, hermano, escúcheme, tal vez en una tierra de Moab, pero que usted y yo, hermano, siempre habitemos en la tierra de Belén entre nosotros. Que haya abundancia, que la palabra sea un amor en nuestra casa. Madres, hay que poner orden, aunque no les guste a sus hijos. Padres, hay que poner un orden. Amén. Bueno, Elimelech se salió del orden, se fue al desorden y vivió. Noemí se arrepiente y regresa a Dios. Orfa nace en el desorden y no logra salir de ahí, porque no de todo se da. Pero Ruth nació en el desorden y dijo: voy a tener fe, entraré al orden. Esto solo lo da la revelación. Ruth, mire, fue pionera y es la primera que rompe maldiciones. Tomó decisiones y al final de la carrera es lo que le van a dar. Hermanos,
y hermanas. ¿Cuántos quieren entrar al orden de Dios? ¿Usted quiere entrar al orden de Dios? Yo quiero entrar al orden de Dios en mi hogar. Y que todos pongamos en orden lo que puede estar pasando. Póngase. Déjeme orar por usted, déjeme bendecirla. Yo quiero bendecir a las hermanas no solo hoy. Que sean bendecidas todos los días de su vida. Pero padres, ordenemos nuestra vida. No permitamos, hermano, el desorden en nuestra casa. Si su hijo o su hija, hermano, está en desorden, llámale la atención. Ore, unja su vida. Busquemos todos al Señor para que el Señor respalde las decisiones que tomemos. No pongamos nuestra esperanza en Moab, sino que tal vez haya necesidad en tu vida. Tal vez estés atravesando alguna situación económica, física, material, precaria. Confía en Dios. Confía en el Dios de tu salvación, en el Dios Todopoderoso. No mires las circunstancias. Ten fe. Ten fe que el Señor va a obrar en tu vida. El Señor va a obrar en tu casa, en tu matrimonio, en tus hijos. No desmayes. No te detengas en creer y en confiar en Dios. Fíjese que yo siento en mi corazón hacer algo y quiero invitar a todas las hermanas que son mamás aquí que vengan al frente, vénganse al frente las madrecitas. Véngase aquí al frente. Hagan una línea, por favor, una línea. Así todas. Hagan una línea. Y si no caben, hagan dos líneas. Yo quiero bendecir sus vidas. Me ayuda usted a bendecir a sus esposas. Jóvenes, ayúdenme a bendecir a sus madres. Vamos, levanten sus manos, jóvenes.